La semana pasada entramos de lleno a lo que hemos designado como serie, Dios es fiel, yendo a través del libro de Josué. Y a modo de repaso me gustaría colocar lo que es la base de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. En el capítulo 1 llamamos a Josué como el designated survivor, el hombre que sobrevivió y tomó las riendas del pueblo de Israel en un momento histórico, porque después de 40 años, ellos transitando en círculos en el desierto, Dios determinó llevar a su pueblo a la tierra que les había prometido. Así que levanta a este hombre que había sido siervo de Moisés, ayudante de Moisés, el que estaba cerca de Moisés y no solamente vio el liderazgo de Moisés, participó de lo que Dios le dio a Moisés, por ende a su pueblo la ley. Fue un espía en una ocasión y veremos hoy ese recuerdo a la tierra que se prometió. Peleó en contra de los enemigos y ahora liderando al pueblo de Dios, Dios le dio una serie de instrucciones. Y vimos la semana pasada que esas series de instrucciones, Dios al dárselas a Josué, también le dio ciertas promesas, garantías. Le dijo que se levantara, cruzara, pasara el Jordán y fuera a la tierra que él le prometió. Le llamó en varias ocasiones a que fuese fuerte y valiente, que protegiera, cuidara, recordara la ley, la palabra que Dios le había dado, que no se desviara ni a la izquierda ni a la derecha, y que a pesar de lo que sus ojos pudiesen ver, que no tuviese temor, porque Él estaría con él. Entonces, Dios le dio esas instrucciones, pero también les dio unas promesas. Le garantizó que la tierra que había dicho desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, iba a entregársela a Josué, que nadie podría hacerle frente. De la misma manera que estuvo con Moisés, le aseguró que estaría con él. Le dijo que no lo dejaría, no lo abandonaría. Le prometió que si se mantenía en el libro, tendría éxito. Y le aseguró que él estaría con él donde quiera que Josué fuese. Nosotros vimos en esa comisión que Dios le dio a Josué, que Josué entonces toma esas palabras y en obediencia las transmite al pueblo. Y vimos cómo él no solamente le compartió lo que Dios le dio, sino que lo amplió y lo explicó. Y la respuesta entonces de ese pueblo fue en completa obediencia. Haremos todo lo que nos has mandado. Iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos de la misma manera que obedecimos a Moisés. El que no obedezca y se meta contigo, tranquilo, que pagará las consecuencias. Solamente esfuérzate y sé valiente. Así que con esa plataforma, con ese repaso y esa antesala, hoy vamos a entrar en el capítulo 2, en una de las historias más problemáticas para algunos, más desafiantes para otros, y más tergiversada para algunos. Porque realmente, y este es el argumento del capítulo 2, hay cosas que Dios hace que no tienen sentido, que para nosotros no son posibles. Y así es que yo he titulado el sermón de esta mañana: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos el domingo pasado. Vamos a ir sobre el capítulo 2, lo vamos a leer completo, pero vamos a tomarlo por pedazos. Después damos algunas aplicaciones, oramos
y nos vamos. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo 2? Así es que yo lo he dividido. Del versículo 1 al versículo 7, lo tienen ahí en su pantalla. Vamos a ver a los espías que envía Josué y a esta mujer llamada Rahab. Del versículo 8 al versículo 13, vamos a ver lo que muchos comentaristas y teólogos llaman la teología de Rahab. Vamos a ver, ante el encuentro de ella con esos espías, qué brota de ella, qué sale de ella, qué es lo que se conoce como la teología de Rahab. Del versículo 14 al versículo 21, vamos a ver el compromiso, las promesas que hacen estos espías. Y del versículo 22 al versículo 24, al cierre de este capítulo 2, vamos a ver entonces la garantía que da el Señor a Josué y por ende a su pueblo. Así que vaya a su Biblia, a Josué capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 al versículo 7. Oramos y comenzamos a desempacar esta porción. Josué capítulo 2, versículo 1, ¿están ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces Josué, hijo de Nun, envió, subraye, secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Versículo 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Vamos a orar. Padre, nos acercamos al trono de la gracia una vez más, reconociendo que tu presencia está en nosotros y que estamos delante de tu presencia. Señor, te rogamos tu asistencia no solamente para el que predica, sino también para el que escucha. Edifica a tu iglesia a través de este capítulo, pero sobre todas las cosas que podamos ser claros y mostrar a Cristo en él y que tú salves a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que cuando Josué le da las instrucciones al pueblo y el pueblo responde, inmediatamente Josué pone manos a la obra. Ahora, si usted lee el versículo 1, le puede resultar a usted curioso y preguntarse, y creo que es una pregunta justa: ¿por qué, si Dios le garantizó que le iba a dar la tierra, Josué tiene que levantar a 2 soldados, a 2 hombres y enviarlos como espías a ver qué estaba pasando específicamente en la importante ciudad de Jericó? ¿Por qué hacer eso? Bueno, porque las instrucciones de Dios y el plan de Dios y los propósitos de Dios no riñen absolutamente nada con la planificación. Y Josué era un hombre que había sido adiestrado y estaba preparado a ser un estratega. Así que él entiende que para que lo que Dios le mandó a hacer se pueda cumplir, había que, igual que vemos en Números 13, digo vimos porque ya usted lo leyó, en Números capítulo 13, Josué, Caleb y otros 10 cobardes fueron enviados por Moisés a esa tierra anteriormente, a que la vieran.
y que trajeran un informe. Y si usted recuerda bien lo que leyó en su plan de lectura en algunos meses atrás, ellos fueron y solamente Josué y Caleb dijeron, es posible. Dios está con nosotros, la podemos tomar. Los otros 10 dijeron, hay gigantes, es muy difícil. Así que en esta ocasión, similar a lo que hizo Moisés, Josué envía, pero envía 2. Pero llama mi atención que el versículo 1 dice que los envía en secreto, secretamente. Y llegan estos 2 hombres a Jericó, a esa ciudad importante que está amurallada, que es la entrada a lo que es Canaán. Y allí ellos llegan a casa de esta mujer llamada Rahab. Escuche bien, el texto nos dice, y en Hebreos y en Santiago lo vemos igual, era una ramera, era una prostituta. Esta mujer era una pagana, porque los cananitas eran de lo peor de lo peor. Todos los excesos que usted se puede imaginar se quedan cortos con lo que las prácticas que tenían ellos. Al punto de que sacrificaban a sus hijos a los dioses. Así que en ese contexto es que esta mujer vivía, se desarrolló y había sido enseñada. Así que ella, el texto nos dice que era una prostituta, que ella vendía su cuerpo por dinero. Pero también el texto nos dice que cuando estos 2 espías llegaron a Jericó, se hospedaron en su casa. Mire, en la historia han querido decir que ella realmente no era ramera, sino que ella era una mesonera, que tenía una hospedería y que ella por eso los recibió. Mire, yo creo que eso es cierto, pero eso no quita lo que dice el texto. Ella era lo que el texto dice y el Nuevo Testamento ratifica. Pero parece ser que parte de sus ganancias venían de abrir su casa. Así que estos hombres llegan a Jericó y se hospedan en la casa de ella. ¿Por qué razón? Hay innumerables razones. Una buena razón para mí, en Primera de Félix capítulo 1, versículo 1, sería que en ese lugar había mucha gente, mucho tránsito, y todo lo que pasaba en la ciudad y en Canaán se podía escuchar de primera mano en la casa de esa mujer, en esa hospedería. Así que ellos pensaron, quizás esto es un buen lugar para pasar desapercibido y para enterarnos de todos los chismes que están pasando allí. No me cite, esa es mi opinión personal. Sin embargo, la instrucción de Josué fue, vayan secretamente. Ellos se hospedan en la casa de Rahab y nos dice el versículo 2 que el rey de Jericó se enteró de que ellos llegaron a la casa de Rahab y dio instrucciones y le dice a través de su gente, mujer, saca a esos hombres de tu casa porque ellos han venido a tomar nuestra tierra. Y entonces vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 7 a una mujer que protege a estos 2 hombres, a estos 2 espías. ¿Cómo los protege? Bueno, nos dijo el versículo 6 y el versículo 7 que ella los subió al terrado, los escondió. Y cuando llegaron los hombres del rey de Jericó y preguntaron por ellos, ella contestó, oh sí, ellos estuvieron aquí. Yo no sé de dónde ellos eran, pero estuvieron aquí y al caer la noche salieron. Yo no sé para dónde iban. Es más, si avanzan y siguen el camino, probablemente los alcancen. ¿Por qué razón estos hombres no entraron a investigar? Probablemente porque ellos sabían que si entraban por un lado, los hombres se le van a ir por otro. O probablemente Rahab, que tenía un PhD en mentiras, los convenció tanto que ellos arrancaron y se fueron por el camino. Y dice el versículo 7 que entonces cierra la puerta de la ciudad.
Así que ella protege, salva, cuida, preserva la vida de estos hombres, porque si estos hombres ella los entregaba, escuche lo que iba a pasar, los iban a ejecutar. Ahora, eso es lo que nos dice el texto. Lo que el texto nos dice, y han dicho por miles de años, es que Dios avaló la mentira de Rahab. Y yo voy a ser fiel al texto. El texto lo que narra son los hechos. No los avala, pero tampoco los condena. Así que especular que Dios avaló la mentira, tendríamos que desde este miércoles cambiar lo que estamos estudiando. Porque Dios dejó de ser santo y apartado del pecado, de la mentira y de todo lo que no es su esencia. Si Dios es santo, mentira es mentira y es pecado. ¿Cómo entonces es cónsono que esta mujer haya mentido para preservar y proteger la vida de estos hombres? Otra vez debemos entender quién era esta mujer. Era una pagana. Era una mujer que estaba acostumbrada ¿a qué? A mentir. Sin embargo, en este momento en particular, ella se encuentra en una encrucijada. Y entre dos males, escoge lo que ella entiende que es el menos mal. Y era mentir para preservar la vida de estos hombres. Ahora déjeme añadirle dos cosas más. Dios no necesitaba a esta mujer para proteger a estos dos hombres. Pero a Dios le plació, a pesar del pecado de esta mujer, usarla para preservar la vida de estos hombres. ¿Por qué? Porque si la historia terminara en el versículo 7, yo diría, no entiendo nada. Pero la historia tiene otro ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Que es el punto último que quiero decir sobre este suceso. Que evidentemente esta mujer estaba en proceso de transformación. Sus acciones tienen una razón de ser. Y si no me cree, vaya conmigo al versículo 8, al versículo 13, y yo se lo voy a probar. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, yo quiero que circule esta expresión, sé, conozco, estoy segura que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros. Y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno, por causa de ustedes. Subraye esto, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi Padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Esta mujer que mintió para proteger la vida de estos hombres, era una mujer que evidentemente el Espíritu de Dios estaba trabajando ya en ella. Y ella hace 4 cosas preciosas al ir a donde estos hombres y mostrarle con obras lo que Dios estaba haciendo en ella.
Y ella le dice a ellos en el versículo 9 parte alta, pero también en el 11 parte baja, reconoce quién es el Señor, quién es Dios, quién es Yahweh. Ella llama a Yahweh como si fuera parte del pueblo de pacto. Yo sé que el Señor, que Yahweh está con ustedes, le ha dado la tierra. Yo sé que Yahweh es el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Oigan, yo soy pagana, yo soy prostituta, yo estoy descartada, yo soy un hazme reír, vivo en tierra pagana, pero yo he conocido a su Dios. Número 2. Ella dice, yo no solamente sé quién es su Dios, sino que yo también sé sus obras. El versículo 10 nos lleva al Éxodo y nos muestra con claridad que ella sabe lo que Dios hizo al sacarlos de Egipto. Y cómo Dios a los enemigos como ellos, los amorreos y a todos los feos que se metieron con el pueblo de Dios, Dios los destruyó. Así que ella no sabe solamente quién es Dios, no solamente recuenta sus obras, sino que número 3, si yo hubiera sido esos 2 espías, yo ahí mismo me doy la vuelta después de escuchar lo que dice en el versículo 9 parte baja y 11 alta. Me pongo las gafas así, hago para atrás. Ella le dice, nosotros estamos aterrados. Aquí lo que hay es pánico, porque ya nosotros sabemos que esta tierra es de ustedes. Recuerden que Dios a través de Josué y Josué a través de estos espías, lo que fueron a hacer una inspección. Déjame ver cómo está la cosa. La cosa está mejor de lo que ellos esperaban. Porque Jericó, mamá, pon la foto. Miren. Al este está Sittim, es que no sé cómo lo ven ustedes. Está Sittim. En esa área montañosa, ahí estaba el pueblo. Y ahí Josué le da las instrucciones a estos 2 espías. Crucen el Jordán y vayan a Jericó. Esta mujer le dijo, escuchen bien, nosotros estamos seguros de que perdimos. Pero es que nosotros no hemos enterado todavía, dicen los hombres. No, es que ya nosotros sabemos que esto no es de nosotros. No, pero es que tú no entiendes. Yo lo que vengo es a ver qué está pasando para informar. No, nosotros sabemos que perdimos. Y esto es lo que ellos perdieron. No es la segunda flecha que es Jericó. Es todo eso que está al oeste. Yo quiero poner ese mapa porque si me sigue acompañando los domingos, va a ver que un día ese mapa tiene 12 colores diferentes. Y Dios le entrega desde el norte, el sur, el este y el oeste, toda esa tierra a su pueblo. Pero antes de ellos cruzar todo el pueblo, ya el Jericó y los cananitas dijeron, perdimos. No hay break. No hay manera de que nosotros nos podamos defender. Ya nos llegaron las noticias de lo que su Dios ha hecho y de lo que su Dios va a hacer con nosotros. El mismo Dios que le prometió a su pueblo que los iba a llevar a estos pueblos que le han rechazado. Ellos sabían que Dios es fiel y que pasaría juicio sobre ellos. No se te olvide eso. El Dios que es fiel a sus promesas, para los que creen, es el Dios que es fiel a sus promesas y pasa juicio a los que lo rechazan. Y esta mujer no sabía mucho, pero sabía lo suficiente. Dios se le había revelado y había entendido quién era Dios, lo que Él es capaz de hacer y lo que estaba pronto a suceder.
Por lo tanto, número 4, esta mujer no solamente reconoce quién es Dios, no solamente reconoce sus obras, no solamente reconoce que están perdidos, sino que ella clama por misericordia. Ella le dice, tengan misericordia de mí, miren lo que yo hice. Yo les puedo decir hoy, el día que es hoy, 28 de abril del 2024, yo les puedo garantizar que había una obra de Dios en esa mujer. Algo Dios estaba haciendo con lo que ella estaba escuchando y con lo que le estaban diciendo, que la inquietó tanto que en el momento de la encrucijada que ella no pidió, ella puso la fe en Yahweh a proteger a esos hombres. Y cuando esos hombres y ella tienen el encuentro, ella les confiesa, yo sé quién es Dios, yo sé lo que ha hecho y yo sé que estamos perdidos. Por todas las misericordias, tengan cuidado de mí y de los míos. Sí, una pagana, a una prostituta, a Dios le plació salvarla, hacerla de Él. ¿Y cómo usted sabe eso? Lea conmigo el 14 al 21. Entonces pone mejor. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes. Subraya esto, que es una condición. Subraya en tu Biblia, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo, vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren, escóndanse allí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana, este hilo de color rojo a la ventana, por lo cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulga nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Subraya el versículo 21. Conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. ¿Qué sucede aquí? Que luego de las fuertes, claras declaraciones que hace esta mujer, afirmando fe en Dios, reafirma que confía en Él, pidiendo clemencia y misericordia por ella y por su casa, y estos espías le aseguran, le garantizan protegerla a ella, proteger a su familia, siempre y cuando ella fuese obediente. Siempre y cuando ella cumpliera su promesa. Siempre y cuando ella continuara mostrando con sus obras lo que ha dicho. Ella muestra obras, afirma verbalmente su fe, pide clemencia, ellos se comprometen en protegerla, pero le dicen, tienes que continuar dando muestra de que confías en nuestro Dios. Y esto es lo que vas a hacer. Le dan un cordón. No es la misma cuerda con la que bajan, por si acaso, porque uno dice cordón y uno dice otra cuerda y aparentemente ellos estaban preparados, se lo dieron a ella. Y le dicen, esta cuerda la vas a colgar en la ventana. Cuando entremos a esta tierra y nosotros veamos, identificaremos que todos los que están adentro estarán seguros.
Este cordón escarlata de color rojo será la muestra y la seguridad de tu salvación y la de tu casa. No solamente porque nos protegiste, sino porque has afirmado tu fe, tu confianza, tu seguridad plena en nuestro Dios. Y ella dice en el versículo 21, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Entonces ellos pidieron obediencia y ella mostró obediencia. Así será. Los envió y ella ató el cordón rojo en la ventana. Los espías cumplieron la petición siempre y cuando ella continuara mostrando obras. Porque la fe sin obras es muerta. Ella no tenía que hacer esto para ser salva. Ya ella había reconocido quién era Dios. Pero al reconocer quién era Dios, lo que había hecho y lo que había producido en el pueblo, y clamar por misericordia, ellos le piden, continúa dando frutos. Y la obediencia es un fruto de que ya algo ha pasado en nosotros. No obedecemos para que nos salven. Cuando somos salvos, con gusto obedecemos. Y ella dijo, así sea. ¿Están conmigo? Nos dice la parte baja del 21 que los envió. ¿Los envía para dónde? Los envía de regreso a Sitín, a donde Josué, para que Josué, los líderes y el pueblo escucharan. Escuche bien, valga la redundancia usted, que la promesa que Dios le había dado a Josué y al pueblo, con un botón basta. Le dio una muestra de que Dios es fiel a sus promesas. Mira lo que dice el versículo 22 al versículo 24. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Allí permanecieron por 3 días, hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Versículo 23. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y subraye, le contaron todo lo que les había acontecido. Ellos se pararon frente al líder y le dijeron exactamente todo lo que había sucedido. Que la misión secreta se hizo pública y que sus vidas estaban en peligro. Y cuando estaban a punto de morir, esta mujer, que es de mala reputación, en esta tierra pagana, nos salvó y nos protegió. Y no solamente eso, nos dice que sabe quién es nuestro Dios. Y no solamente sabe quién es nuestro Dios, sabe lo que Él ha hecho por nosotros. Y sabes qué, Josué, estamos ready. Porque eso que parece amurallado y esa gran multitud de gente están más asustados que nosotros. Se rindieron. Ella nos declaró que ellos saben que eso es de nosotros y que el mismo Dios que ha estado con nuestros padres está con nosotros y que eso que está allá abajo es nuestro. Y Josué dijo, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. En otras palabras, mis queridos hermanos, cuando Josué escucha ese reporte, alaba al Señor porque confirma la garantía de que sus palabras se cumplirán y que la tierra no iba a ser de ellos, sino que la tierra ya era de ellos. Lo único que tenían que hacer era marchar y ser obedientes. Nada más es ser obedientes.
Y ahí termina el capítulo 2. ¿Sabe lo que sucede? Venga el próximo domingo y les contamos lo que pasa en el capítulo 3 y 4. Porque esto se pone mejor. Ahora, ¿cómo aterrizamos este avión que está a 30,000 pies de altura de nosotros a nuestra vida hoy? ¿Cómo se relaciona el suceso de los espías y Rahab? ¿Cómo se relaciona la promesa de Dios a su pueblo? ¿Cómo se relaciona la actitud de ella con nosotros? Bueno, hay varias cosas que yo creo que nosotros nos debemos llevar. Y es que hay una intrínseca relación entre la fe y las obras. Y nosotros hemos estudiado en 5 años y medio Santiago 3 veces. Si alguien tiene duda, lea Santiago otra vez. Pero la fe sin obras es muerta. Hay una relación intrínseca en no la fe salvadora, sino la fe que Dios nos da al confiar y creer en Él, con el que nuestra vida dé frutos y evidencia de que creemos y hemos creído en Él. Porque hay gente que puede decir, yo creo en Dios, pero su vida no refleja que creen y que viven para Él. Así que otra vez, hay una intrínseca relación entre la fe y las obras. Pero en este suceso hay 4 cosas que yo quiero que tú te lleves y la rumees esta semana. Número 1, amados, esto es para los creyentes. Cuidado de pensar que alguien que no parece o que no cumpla con ciertas características está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa su pasado, no importa su linaje, no importa su pecado. Dios sigue llamando y salvando a gente que a muchos de nosotros nos parecen imposibles. ¿Ven? Porque nosotros no tenemos ningún problema que Dios haya salvado a Héctor el Father o a Alex Trujillo, o a tal artista, o a tal político. Nosotros decimos, claro, pues ellos tienen poder, tienen fama, lo que le falta es Dios. Así oramos nosotros, es tan bueno que lo que le falta es Dios. Pero nosotros vemos a cierto tipo de personaje, y no se lo decimos a nadie, pero alguno de nosotros piensa, ese ni Dios lo puede salvar. A ese que mató a esos niños, imposible que Dios lo salve. Aquel de aquella masacre está fuera del alcance de la gracia de Dios. Aquel que me hizo daño, imposible, se debe estar pudriendo en el infierno. No, una cosa son tus deseos pecaminosos y otra es la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible para todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Y eso incluye a gente que a ti te parecen buenas y gente que tú consideras malas. Porque ni los buenos ni los malos merecen salvación, gracia ni misericordia. Así que si a Dios le ha placido salvarlas, puede salvar a cualquiera que tú menos imagines. Dios ha determinado salvar a un pueblo y nosotros no tenemos la más mínima idea de dónde están ni quiénes son. Tu trabajo y mi trabajo es ir a predicarle a todos, y los que son de Dios van a escuchar el evangelio y van a responder a Él y nos sorprenderemos. Y están incluidos paganos, prostitutas, endemoniados y lo vil del mundo. Número 2. Dios no solamente salva a quien quiere,
sino que también sigue usando a quien quiere para hacer cumplir sus planes, sus promesas soberanas, y nada ni nadie los puede detener. Nada ni nadie puede detener a quien aquel que Dios salvó le plazca usar para su gloria, sus planes y sus propósitos soberanos. Y nosotros no somos quien para decir, a ese, pero ¿y cómo Dios usa a ese? No, la pregunta es cómo te usa a ti. No es a ese, es a ti. ¿Cómo salvó a él? No, es cómo me salvó a mí. Estamos haciendo las preguntas incorrectas. No es que a quién Dios puede salvar y usar. Es cómo Dios me salvó a mí, me usa a mí. Si el pecado del otro no me debe sorprender porque el mío es peor. Y el tuyo es peor. Aunque te ofendas. Qué bueno que te ofendes. Qué bueno que te ofendes. Porque tú no eres lo que tú crees que tú eres. Tú eres peor de lo que tú crees que tú eres. ¿Sabes por qué? Porque yo soy peor de lo que yo creo que soy. Y estamos aquí, usted y yo, solo por la gracia de Dios. Y si nos salvó y nos usa, puede salvar y usar a otro. Punto y se acabó. Número próximo, que se me cerró esto aquí, no sé por dónde voy. Denis, ponla ahí, mamá, que esto se dañó. Nuestra fe en Él demanda obediencia a su palabra. Nuestra fe en Él demanda obediencia a su palabra. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted no puede decir que ama a Dios y usted no vive para Dios. Usted no... Y déjeme decirle esto. En la Biblia no hay un apartado para cristianos que no vivan como cristianos. Sí hay un apartado para eso. Le llama impíos. Así que una fe en Dios no dice que tiene fe en Dios, sino que también lo demuestra. Tú me dices que tienes fe, enséñame tus obras. Tú me dices que vives para Dios, que tu vida sea un reflejo de que vives para Dios. Y esa es la misma medida, amados, que ustedes deben usar con nosotros. Porque es la medida que Dios nos da y por eso necesitamos una comunidad llamada iglesia. Porque son otros cristianos los que supervisan que yo soy cristiano. Son otros cristianos los que dan fe de que hay frutos. Son otros cristianos los que pueden ver que lo que yo digo y lo que yo hago va de la mano. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que yo también puedo hacer lo mismo de ellos. Y eso se llama comunidad. Y eso se llama iglesia. Y ahí nosotros vemos una fe en acción. Así que no hay lugar para nosotros vivir fe sin vivir con otros cristianos para que la muestra de mi fe puedan verla otros y afirmar que hemos nacido de nuevo. Número próximo y última. Amados, muchas veces para nuestro bien, Dios nos confirmará por medios que no entendemos que Él cumplirá su propósito y su promesa. Yo espero que usted escuche esa, la registre y se la aprenda. Hay veces que lo que Dios hace, usted y yo no lo vamos a entender. Y aún Dios no los tiene que explicar. Y aún muchas veces ni siquiera nos va a gustar. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Para el bien de su gloria, pero para el beneficio de sus hijos. Pero también para testimonio de los que no creen. Josué mandó a estos hombres, vayan como fuimos nosotros, vean, inspeccionen y regresen.
Estos hombres, cuando fueron a casa de Rahab, jamás imaginaron que Dios iba a usar a esa mujer para confirmar y garantizar lo que había prometido. Dios va a usar gente y cosas en tu vida y en mi vida, en nuestras vidas, que nosotros no vamos a entender, ni las vamos a esperar, ni las podemos imaginar, para confirmarnos que Él es fiel a sus promesas y que cumplirá lo que Él ya ha establecido. ¿Y sabe qué? Nosotros no somos quienes para cuestionar y debatir a nuestro Dios. Simplemente decimos amén. Ahora, hay una intrínseca relación entre la fe y las obras, pero ¿sabe lo más hermoso del capítulo 2 de Josué? Que hay una intrínseca relación entre Rahab y Cristo. Mis amados, hay un cordón de escarlata que era la señal que le daban los espías a esa mujer y a su familia, de que si ellos la colocaban en la ventana, ellos iban a ser salvos del juicio de Dios. Para usted y para mí hay una cruz que es la evidencia y la garantía de que Dios tomó tu lugar y mi lugar. Ese mejor y mayor y perfecto sustituto recibió la ira de Dios y su juicio para que usted y yo no lo recibiéramos y pudiésemos ser salvos. Ese cordón fue señal de salvación para ella y para su familia. La cruz de Cristo es el recordatorio de que hemos sido salvados por el Hijo. Y si no te conformas con esa buena noticia, hay una noticia todavía más escandalosa. Que esta mujer, pagana, prostituta, usada, descartada, vil, la burla, el rechazo de todos, cuando puso su fe en Dios y fue unida al pueblo de Dios, dice la historia que se casó con un príncipe de la tribu de Judá. Y el Nuevo Testamento, en la genealogía, nos dice un pedazo de información que no quiero contárselo. Vaya a subirle a Mateo capítulo 5 conmigo. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. ¿Está ahí? Dice, Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Y predicamos sobre Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre ¿de quién? Del rey David. ¿Usted sabe qué? Que Rahab es la tatarabuela del rey David, del cual por ese linaje vino el Salvador del mundo. Vea el versículo 16 conmigo. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Amados, ¿cuál es el punto aquí? Que Dios sigue haciendo cosas que nos parece que no tienen sentido, porque Dios sigue salvando a lo necio, a lo débil, a lo vil y despreciado de este mundo, para seguir avergonzando a los sabios y para solamente Él llevarse la gloria. No me descartes a nadie, porque sin importar su pasado y sin importar su pecado, a Dios le puede placer salvarlo. Vaya y predique en tiempo y en fuera de tiempo, sabiendo que si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Esa
es la garantía que Dios, cuando hace cosas que a nosotros nos parece sin sentido, hay un sentido eterno. Y es su gloria y el bienestar y beneficio de su pueblo. Así que, iglesia, ánimo. No importa lo que esté pasando y cómo parezca la cosa, Dios es fiel a sus promesas. Amigo que estás aquí, estás en medio de un montón de espías, salvados por gracia, que te venimos a contar que si esta historia te parece increíble, más increíble es que Dios te ha convocado a este lugar en esta tarde para que tú escucharas que tú no estás fuera del alcance de su gracia. Y que si hoy tú reconoces que eres un pecador, que has vivido de espaldas a Dios, que has sido tu propio rey, y algo durante este mensaje ha estado pasando, y tú puedes ver con claridad que eres un vil pecador, déjame darte la buena noticia. Jesús es un gran Salvador. Si tú te arrepientes de tus pecados y tú pones tu fe en el Hijo de Dios, no necesitas un cordón escarlata, porque esa cruz es la garantía de perdón, salvación y de vida eterna. Hoy es día de salvación. Corre a Cristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, porque hoy nosotros podemos decir, como dice el versículo 11, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tú sigues siendo Dios y tú sigues haciendo cosas que a nosotros nos parecen sin sentido. Gracias por eso, porque en Rahab, de las primeras gentiles conversas, nos da esperanza que mientras nosotros salimos a predicar tu evangelio a toda criatura, tú estás interesado en salvar a los perdidos. Señor, si me salvaste a mí, tú puedes salvar a otros. Si nos salvaste a nosotros, puedes salvar a cualquiera. Por eso nosotros rogamos que no te limitemos por nuestros prejuicios y por nuestro entendimiento y mucho menos por nuestra arrogancia y nuestro pecado, sino que prediquemos en tiempo y en fuera de tiempo para continuar viendo Rahab, para continuar viendo María Magdalena, para continuar viendo Gadarenos y para continuar viendo Félix Cabrera a los pies de Cristo. Mi oración es, Señor, a nombre de tu iglesia, es que tú nos recuerdes que tú eres fiel a tus promesas. Que podamos ir y compartir a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero, a ese amigo que parece imposible lo que es tu evangelio. Pero también si hay aquí algún amigo que nos acompaña y hoy ha visto su condición, gracias por quitar la venda de sus ojos. Que ellos no solamente puedan arrepentirse de sus pecados, sino que puedan confesar a Cristo como Salvador y Señor. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.